Paz de Cristo, iglesia. Los saludamos en el nombre de Jesucristo en esta tarde. Quisiera entrar a la palabra del Señor en este día. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta tarde les quisiera hablar sobre el mensaje, sobre todo mensajes. Nosotros como humanos siempre preguntamos muchas preguntas. Queremos saber qué es el significado de la vida, dónde nos vamos a ir cuando nos muramos. Siempre tenemos preguntas y queremos saber todo de todo. Esa es nuestra naturaleza. Y Dios tiene una respuesta para todos esos que tienen esas preguntas. En esta tarde les quisiera proponer que la iglesia tiene una respuesta, tiene un mensaje para dar. Jesús dijo en el libro de Juan, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es más, cuando Tomás le preguntó a Jesús que cómo podemos saber el camino, esa es la respuesta que Jesús le dio. Seguramente algunos de nosotros llegamos así, que queremos saber las respuestas de la vida, o quizás conocemos a alguien que está buscando respuestas. Y Jesús le dijo muy claro, no hay una vida sin Él. En esta tarde quisiera hablarles sobre este mensaje que tenemos para todos esos que tienen preguntas. Primeramente, Jesús es el camino. El libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8 dice así. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Antes de que fuéramos conocidos como cristianos, o antes de que fuéramos conocidos como apostólicos, fuimos conocidos como el camino. El camino no era muy popular en su tiempo, porque decir que eres del camino es decir que no hay otros caminos, que no podemos estar en otros caminos. Es decir, que no hay otro camino que esté fuera de Dios. Y este era exactamente el mensaje de Jesús. Es más, dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición, y muchos son los que entran por ella. Decir que uno es del camino significaba que uno iba a encontrarse con mucha persecución y que no iba a ser llamado, alguien que seguía a Dios. Es más, eran llamados un hereje, que muchos los perseguían. Y mira lo que dijo Pablo al gobernador Félix en el libro de Hechos, capítulo 24, 14. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que yo sé que llaman a la gente del camino, que les llaman herejes, que dicen que somos un culto, que dicen que somos muy exclusivos. Dios dice, o Pablo dice, pero no servimos a un Dios diferente. Servimos al Dios de nuestros ancestros. Y Él es Jehová y su nombre es Jesucristo. Entonces, iglesia, si a nosotros nos llaman herejes o si nos dicen que somos un culto o que si dicen que si somos muy exclusivos porque predicamos un mensaje que es exclusivo, tenemos que saber que estamos haciendo algo bien. Porque también le decían eso a la iglesia primitiva. Si alguien dice que nosotros somos muy exclusivos porque predicamos que solo hay un camino para salvación, entonces, iglesia, estamos en el camino correcto. Porque cuando otros tratan de abrir el evangelio y tratan de clamar que hay muchas maneras a Dios, nosotros entendemos que solo hay un camino y que ese camino es por Jesucristo. Él es el camino y no hay otro fuera de Él. Entonces tenemos que entender que ese es nuestro mensaje, que Él es el camino y que solamente por Jesús podemos entrar al cielo. Y segundamente, Él es la verdad. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 3 a 6, dice,
En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos destables y no obedíamos a uno a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, de nuestro Salvador, Él nos salvó por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante llamamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Iglesia, así venimos muchos de nosotros al Señor, siendo engañados por el mundo, pensando que estamos correctos, que nuestra vida está correcta. Pero cuando alguien nos presenta con el Evangelio de Dios y Dios entra en nuestras vidas, empezamos a ver que fuimos engañados todas nuestras vidas. Y por la palabra de Dios que nos enseña a vivir una vida fiel a Él, vemos que nuestra vida era descarriada. Y que entonces dice Jesús que Él es la verdad. Eso es lo que significa. Que alguna vez nosotros estábamos viviendo en una mentira, pero que Dios vino por nosotros y que por el Evangelio del Señor, entonces ahora somos vivos en la verdad. No podemos alejarnos de la verdad, iglesia. Vemos que hay muchos que han hecho eso, que tenemos que entender que el Evangelio no sirve y no trabaja si lo cambiamos, si omitimos algo, si nos alejamos de la verdad. Galatas capítulo 1, versículo 8 dice esto: pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto de aquel que nos hemos predicado, que caiga bajo maldición. Hay religiones que empiezan porque uno clama que vio un ángel que le dijo algo y que omite cosas de la Biblia o le pone cosas al evangelio. Y debemos que entender que el mensaje que damos es verdadero y no hay otro mensaje fuera de ese mensaje. Que no les damos a la gente nuestra filosofía, pero sino que la palabra de Dios. Hay muchos que no quisieran hablar de doctrina, que no quieren hablar de doctrina y que dicen que si uno ama a Dios es todo lo que necesitan. Y claro que suena muy bien eso, pero no es bíblico, porque no podemos creer lo que quisiéramos y ir al cielo. Sí hay una verdad y eso es Jesucristo. No podemos decir que hay muchas verdades, solamente hay una. Y últimamente, Jesús es vida. Él es nuestra vida. Mira lo que dice en el libro de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vosotros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Sin Dios estamos en pecado. La Biblia nos dice que el precio de pecado es muerte. Quizás no se siente como muerte cuando pecamos, pero cada vez que pecamos, nuestro corazón se endurece y nos acostumbramos a una vida sin Dios. Nos acostumbramos a una vida de pecado y el resultado de esta vida es muerte, es condenación. Una vida sin Dios es una vida en el infierno. La Biblia dice que es un lugar de oscuridad, que es un lugar de llanto y de tristeza, y todos los días de nuestra vida va a ser así. Esa no es una vida, iglesia. Iglesia, esa es parte de nuestro mensaje, pero no debemos temer ni ignorar esa parte, porque ese no es todo el mensaje. El mensaje completo es que una vida sin Dios somos condenados, pero por el Evangelio de Jesucristo, Dios nos ofrece vida en abundancia. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Jesucristo que vino a la tierra, que hecho humano pagó por nuestros pecados. Es Él que dio el Evangelio a los discípulos. Y fue Pedro que dijo
que arrepiéntase, sea bautizado y recibe el don del Espíritu Santo. El mensaje que tiene la iglesia es de Jesucristo. Ese es el camino y la verdad y la vida. La última escritura que les quisiera enseñar es Romanos capítulo 1, versículo 16. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Iglesia, nunca deberíamos de alejarnos del mensaje del evangelio, porque en él está el poder para cambiar la vida de muchos. Nunca deberíamos de deducirnos o cambiar o menorizar una parte de este mensaje, porque no hay muchas formas de salvación, sino que solo hay una. Solo hay un camino, solo hay una verdad, y es por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Iglesia, mi deseo es que Dios los bendiga. Vamos a acabar en una palabra de oración. Los invito a orar conmigo. Señor, venimos delante de ti, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor. Tú eres digno, Señor. Tu mensaje es uno de buena noticia, Señor, que creemos en ti, Señor, que este no es nuestro fin, Señor. No es una vida de pecado, Señor, sino que una vida contigo, Señor, es una vida en abundancia, Señor. Y te damos gracias por este mensaje, Señor. Te pido, Señor, que sigamos persistiendo en tu palabra, Señor, que sigamos persistiendo en tu mensaje que tú tienes, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén.